Buenos días. Buenos días. La palabra de Dios es una palabra que nos ofrece una esperanza. Es un libro donde encontramos una esperanza viva y una esperanza verdadera. Es un libro donde encontramos el origen de nuestra existencia y hacia dónde iremos a parar después de que dejemos este mundo físico. Es un libro de consolación, pero es un libro también de exhortación. Y es necesario entender, atender, poner en práctica y tener en la mente la exhortación que Dios nos hace por medio de su palabra. La gran diferencia que tenemos nosotros del Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es de que antes la palabra de Dios era llevada por los profetas. Y tal vez la mente de algunos podían confundirse pensando que eran palabras de hombre y no de Dios. Pero hoy lo tenemos escrito, hoy lo que se dice de parte de la voluntad de Dios, escrito en el santo libro de Dios, de modo de que no debería haber excusa si es palabra o no es palabra de Dios, o si es pensamiento o pensamiento de hombre. De esto no lo hago porque el hermano lo dice, no lo dice el hermano que pasa a predicar la palabra, lo dice Dios por medio de su santo libro, para ayudarnos, para exhortarnos, para advertirnos de las cosas venideras y para poner en claro cómo es que podemos tener la salvación y la gloria eterna en los cielos. Les voy a invitar a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 al versículo 26. Vamos a estar desarrollando el tema que se titula La transgresión de Judas. Así se titula este tema, la transgresión de Judas, con el propósito de nuestro tema es veamos que ya sabemos, que ya conocemos, que ya hemos leído lo que hacia dónde llevó a Judas, su cuerpo, su alma, el que terminara sus días tempranos aquí en la tierra de vida, de tranquilidad, de paz. Tal vez si nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, a lo mejor no nos vamos a suicidar, a lo mejor no vamos a morir, pero sí se van a terminar esos días en paz y tranquilos que podemos gozar y podemos disfrutar solamente estando con la obediencia a la palabra de Dios. Ya conocemos pues la historia de Judas, pero vamos a ver qué fue lo que lo llevó a tener una muerte desastrosa, repentina y un tormento por toda la eternidad. Dice ahí la Biblia, Hechos del 21 al 26, en el 25 es donde está nuestro tema, pero para no perder la armonía de la lectura, dice la Escritura así: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. La causa de que haya caído Judas del ministerio y el apostolado fue la transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esta transgresión, o la palabra transgresión, es violar el mandamiento de Dios. Todo tipo de mandamiento, por muy pequeño que nosotros lo consideremos, es violar el mandamiento de Dios. Es hacer lo contrario a lo que Dios nos dice. Oremos por los hermanos enfermos y yo hago lo contrario. ¿Por qué voy a orar por el hermano enfermo? Pues cuando estoy enfermo a lo mejor él no ora por mí. Es hacer lo contrario, eso es transgredir. Hacer lo contrario de lo que Dios manda. Es ir más allá del límite establecido. Dios ha colocado un límite a cada uno de nosotros, que son las leyes. Como cuando el agua del mar se sale del mar, transgrede el límite que Dios estableció hasta donde tenía que llegar y se sale del mar por un evento natural.
A veces nos salimos del límite, brincamos el límite por un evento personal, por algo que sucede, un tumulto, un problema o un desacato, brincamos el límite de Dios. Eso es transgredir la ley de Dios. Es decir, que alguien que conoce la ley y la desobedece deliberadamente. Desobedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, de manera deliberada, es transgresión. Y esa transgresión, cualquier tipo de transgresión, cualquier tipo de violación, cualquier tipo de ir más allá, cualquier tipo de hacer lo contrario, trae consecuencias. Como lo vemos, o como lo vamos a ver, o como ya sabemos que le pasó a Judas, trajo consecuencias fatales para su vida física, trajo consecuencias fatales para la eternidad, que es lo que más nos debe de preocupar. Al fin de cuentas, nuestra vida física, esté como esté, si estamos en el camino, pues tendremos una vida eterna donde podemos disfrutar largamente en los cielos, muy distinto a lo que hay aquí. Cuando se ha transgredido toda la ley de Dios, no hemos sido consumidos todavía porque no hemos transgredido toda la ley de Dios. Cuando en el jardín del Edén fueron expulsados, algunos dicen, pero ¿por qué Dios tan estricto con Adán y con Eva si nada más fallaron una vez? Pero es que era toda la ley de Dios, era todo el mandamiento de Dios. Entonces ellos fallaron todo el mandamiento de Dios, toda la ley de Dios. Ahí el mandamiento, la ley de Dios es: no comerás del árbol del fruto prohibido. No comerás del fruto de aquel árbol que no te es permitido, no vayas más allá. Esa era toda la ley. Hoy tenemos diferentes leyes, diferentes mandamientos que debemos obedecer, y si nosotros no los obedecemos, estamos transgrediendo. Vuelvo a repetir, no somos expulsados inmediatamente porque no hemos transgredido toda la ley. A veces hacemos algunas cosas, pero otras no. Pero por esas cosas que no hacemos, también va a haber consecuencias lamentables para nuestra vida, para nuestra paz, para nuestra eternidad. Por eso vamos a ver, la pregunta es: ¿cuál fue la transgresión de Judas? Lo que menciona el versículo 25, hermanos, es para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Tenía que buscar a otro para que ocupara el lugar de Judas, porque él había despreciado el apostolado. Ese es el primer asunto. ¿Cuál fue la transgresión de Judas? Fue despreciar el apostolado, que para nosotros sería parecido despreciar el llamado de ser hijos de Dios. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados a santificación. Judas fue llamado a un apostolado que reviste una gran importancia, el ser no discípulo del Señor Jesús, sino apóstol del Señor Jesús, con la autoridad que el Señor Jesús le podía conceder y le había concedido a los apóstoles antes de que Él fuera ascendido, el Señor Jesús fuera ascendido. Ya les había dado una autoridad, una potestad, y ese era el nombramiento de apóstoles. Cuando Él los escogió, cuando Él los eligió a nosotros, Dios nos ha elegido por su Hijo Jesucristo, pero no debemos de menospreciar ese llamado, ese título que hemos tenido por gracia y misericordia de Dios, llamar hijos de Dios. Tenemos una potestad, tenemos una autoridad que podemos hollar, que podemos vencer la muerte, la cual ya está vencida. Podemos hacerlo nosotros como hijos de Dios. Así como los apóstoles tenían una autoridad que el Señor Jesús les había dado, Dios nos ha dado una potestad a cada uno de nosotros para ser llamados sus hijos. Pero si despreciamos ese llamado, si decidimos obedecer al enemigo y ser llamados, o preferir ser llamados hijos de ira, o preferir ser llamados que nuestro padre sea el diablo, estamos transgrediendo el límite de Dios, estamos transgrediendo el mandamiento, porque como ley y como mandamiento se le dio un apostolado a Judas, porque como ley y como mandamiento se nos ha dado un honor a nosotros de ser llamados hijos de Dios, lo cual no debemos de despreciar, lo cual no debemos de desestimar, lo cual cuando estemos en la tentación fuerte, en aquel cuando nuestro cuerpo empieza a sentir esos deseos de cometer un pecado, recordemos que somos hijos de Dios. Porque si
llegamos a cristalizar esa tentación, estamos fallando, estamos siendo transgresores de Dios, porque somos sus hijos. No podemos o no debemos transgredir ese llamado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4, Mateo 10, del 1 al 4, vamos a ver cómo fue nombrado Judas y lo que se le había dado. El versículo 1 de Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. Allí en esos 12 estaba Judas. En esos 12 también le fue dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Se le dio autoridad para sanar toda enfermedad y se le dio autoridad para sanar toda dolencia. Pero él no despreció. Cuando transgredió este llamado, cuando transgredió esta ley, cuando transgredió este mandamiento, esta cuestión de conocer los 12 apóstoles, cuando yo empecé como cristiano, había un hermano que tenía 15 años, creo, y creo que predicó ese día, no en esta congregación, y decía: vamos a abrir la Biblia en el libro del apóstol Lucas. ¿No? Es necesario conocer el nombre de los apóstoles para no tener una equivocación tan sencilla, ¿no? Conocer el nombre de los apóstoles, no porque haya sido escritor Lucas y Marcos hayan sido apóstoles también, pero aquí estamos hablando de una transgresión de Judas. Eso fue extra, y para nosotros sería parecido el despreciar ese llamado de ser hijos de Dios, que se nos ha dado una autoridad. Tenemos la autoridad de vencer a la muerte por nuestro Señor Jesucristo. Pero si despreciamos eso, la muerte va a llegar a nosotros, una muerte no física, porque de esa no vamos a poder evitarla, pero una muerte espiritual, que significaría apartarse completamente, excluido de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la transgresión de Judas? Fue despreciar el ministerio, despreciar lo que dijo allá el libro de Hechos, para que ocupe el ministerio y apostolado, el cual cayó. En esa palabra cayó está la palabra transgresión, allá en el libro de los Hechos. El pecado de Judas fue transgredir, fue despreciar el ministerio. Nosotros tenemos un ministerio grande, hermoso, bonito, maravilloso, que es vivir, llevar a cabo la práctica de la vida cristiana. Ese es nuestro ministerio de cada uno. Hay ministerios aparte que por el don de Dios, el don del Espíritu Santo, a alguno le ha dado el don para predicar, para evangelizar, para cantar, para ministrar, para exhortar, pero esos son ministerios extras. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado un ministerio, porque somos cartas del Evangelio, y ese ministerio que todos llevamos es vivir la vida cristiana, es practicar la vida cristiana, es demostrar la vida cristiana, es decir, que nos guste la vida cristiana. Ese es el ministerio para nosotros. El ministerio para Judas fue llevar el Evangelio. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 10: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Este ministerio grande fue despreciado por Judas, porque Judas fue
entre los 12, y Judas fue, dice el versículo 7, Judas predicó, Judas anunció, Judas sanó enfermos, Judas limpió leprosos, Judas resucitó muertos, Judas echó fuera demonios, y todo lo que referente al ministerio encomendado por el Señor Jesucristo lo llevó a la práctica Judas aquí. Estando Jesús en vida física, es decir, en presencia física, porque ya decía el hermano, Jesús sigue vivo y siempre ha estado vivo. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, les dio esa autoridad, esa potestad, y Judas iba entre los 12, y Judas participó de este ministerio, y lo despreció. Humanamente, hermanos, humanamente, ¿qué sentiríamos nosotros humanamente de que vayamos a cierto lugar, que nos haya dado ese poder, esa autoridad, esa potestad, y que lleguemos y toquemos en una casa y que veamos que están llorando, que el hijo, que el papá, que la hermana ha muerto, y que digan, yo tengo poder para resucitarlo, a ver, resucítalo, y que resucite uno muerto? ¿Qué sentiría uno? ¿Qué habrá sentido Judas cuando resucitó a un muerto? ¿Qué habrá sentido Judas cuando vio a un leproso que completamente y por tocarlo lo limpió? ¿Qué habrá sentido ese señor, ese hombre llamado Judas, con ese poder, con esa autoridad para sanar enfermos, para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el reino de Dios con poder y con autoridad? Si cuando uno se siente satisfecho, uno se siente humanamente feliz y contento, todos nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien viene al bautismo? Todos nos sentimos felices, todos, nos gozamos de esa alma nueva. Pero aquí estamos viendo algo sobrenatural para nosotros, aunque de hecho es algo sobrenatural. Cuando alguien viene al bautismo es algo sobrenatural, es un milagro, porque muere y vemos cómo resucita, espiritualmente hablando. Pero aquí físicamente, Judas resucitó a un muerto, a dos, o no sé a cuántos, pero de que resucitó, resucitó, de que limpió leprosos, los limpió, de que sanó enfermos, los sanó, porque se le había dado ese poder que no quiso llevar a cabo. Nosotros tenemos un poder, tenemos una autoridad en la vida cristiana de desechar la tentación, de desechar el cohecho, de desechar la provocación, de desechar todo aquello que lastima y hiere nuestra mente y nuestro corazón. Y esa autoridad se nos ha dado, y esa potestad por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿A poco ustedes no han podido vencer la tentación? ¿A poco no se han quedado callados hacia la violencia? ¿A poco no han modificado su forma de ser? Esa es la autoridad que tenemos por medio de la vida cristiana, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Despreciaríamos aquello, esta vida que tenemos. De modo que si somos tentados y caemos, seríamos unas personas fáciles para llegar a la tentación, para llegar a aquello que Dios no estipuló en su palabra. Hemos podido, por la gracia de nuestro Dios, hemos podido porque Dios está con nosotros y porque se nos ha dado una potestad y una autoridad. Pero si despreciamos, cuando caemos en la tentación, cuando caemos en la provocación, cuando caemos en aquello que se nos presenta, estamos despreciando el poder y la autoridad que hay en nosotros por parte y medio del Espíritu Santo, que nos hace aptos, suficientes para no caer en la tentación. Y le estamos diciendo al Espíritu Santo, hazte a un lado, porque yo voy a cometer porque la vida es una vida, porque solamente esta oportunidad se presenta una vez en la vida. Entonces estaría yo despreciando la autoridad que me ha sido dada para vencer la tentación y para vencer todo aquello que es en contra de la vida cristiana. Eso sería una transgresión, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y cuando nosotros caemos en tentación estamos transgrediendo, porque estamos permitiendo que un espíritu inmundo o un espíritu malo nos lleve y nos conduzca hacia un pecado. ¿Cuál fue la transgresión de Judas? Asunto número 3, punto número 3, fue su codicia. Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros caminos,
Y esa cuestión no es una opción, esta no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Cuando dice no os proveáis de oro, lo está diciendo el Señor de señores, el Rey de reyes, para que sea tomado como mandamiento, no como una opción, que si puedo o no puedo hacerlo. Si ellos hubiesen aceptado el oro, la plata y el cobre, ¿cómo hubieran regresado? Después, imagínense, usted tiene un familiar, un hijo que ha muerto, y llega Judas y le devuelve la vida. ¿Cuánto le hubiese pagado a Judas? Todo lo que tenía, llévate todo, porque no puede uno pagar la vida. Si estos apóstoles hubieran aceptado oro, plata, cobre, ¿cómo vinieran? No pudieran caminar de lo pesado que traerían de todo el bien material que les pudieron haber dado por haber hecho esto. Sanado leprosos, resucitado muertos, sanado toda dolencia. Cuando uno tiene una enfermedad crónica y que uno ha buscado por aquí, por allá, por todos lados, y que viene la sanación, uno se llena de agradecimiento y quisiera dar todo lo que tiene uno para pagarle a aquella persona. Pero el Señor Jesús le dice: no proveáis de oro ni plata. Dice en el versículo 8: de gracia recibiste, da de gracia. El poder que tienes no lo compraste, no hiciste nada para tener ese poder, esa autoridad, así que lo que vas a hacer tampoco te corresponde a ti. Así que no recibas. Pero ya sabemos que Judas fue codicioso, practicó la avaricia, un mal tremendo, un mal del hombre. Es un mal del hombre, un mal del ser humano, que no debe de ser un mal de un cristiano. Porque nosotros ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Y esas cuestiones materiales son según la carne. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, para que veamos la codicia, tan grande fue la codicia que ya se le había dado, y la codicia y la insensatez de Judas, sinceramente, una insensatez que si tenía esa autoridad y que si tuvo esa autoridad, podía haberse hecho de dinero estando con Jesús, pero no, le ganó la codicia, pero a lo más bajo que puede haber, porque pudo haber ganado mucho más, pero prefirió ganarse unas monedas de plata cuando entregó al Señor Jesús. Dice Mateo 26, 14 al 16: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese día buscaba oportunidad para entregarle. Por esas 30 piezas de plata, por esa codicia, por esa avaricia, traicionó al Señor Jesús. Traicionó, esa fue su transgresión, la codicia. Y para nosotros sería una codicia económica, una codicia carnal. Dice el Señor Jesús: si ves a una mujer con deseo de codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y es muy propenso ese asunto, es muy no normal, pero sí es muy natural. Habemos hombres, habemos mujeres, depende del pensamiento, depende de lo que hay en cada uno de nosotros, cómo ve uno a la mujer cómo ve al hombre. Pero hay diferentes tipos de codicia. Está también la envidia, que es una codicia. Aquel que tiene envidia del vecino, de la persona que tiene un carro, camioneta, X, casa, y que envidia, es codicia, está codiciando lo que tiene el prójimo. Y eso es parecido a lo que hizo Judas. ¿Por qué? Porque está transgrediendo. No se me vea diciendo: no, hermano, ¿cómo va a decir que es lo mismo? Es lo mismo. Para Dios es lo mismo, no para nuestra mente. Es lo mismo en el sentido de que está transgrediendo un mandamiento. Estamos traicionando también al Señor Jesús. Si Él nos dice: yo voy a estar con ustedes, nunca les va a faltar nada, no debemos de codiciar, porque entonces estaríamos transgrediendo el mandamiento de Dios, que sería parecido lo que Judas presentó aquí. Lo que Judas, sus sentimientos, su conducta, su actividad, fue el amor al bien material, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 10, el cual muchos se traspasa de tantos dolores. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 10:
dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Dios nos dice que no debemos de codiciar ni a la mujer, ni al siervo, ni a lo que tenga la persona, el prójimo, ni ser afanosos, ni codiciar grandes fortunas. Es lo que Dios nos dice, que no sintamos ese amor al dinero, sino que sintamos amor a Él, porque eso nos va a extraviar de la fe y eso va a traer muchos dolores, tanto físicos como eternos. En dado caso de que su pensamiento sea hacia la codicia, estaríamos transgrediendo el mandamiento de Dios. Estaríamos llevando la conducta y teniendo el mismo pensamiento de Judas. Y no vamos a escapar del fin de Judas, tampoco nosotros. Tenemos una oportunidad muy grande que a lo mejor en algún momento todos hemos codiciado algo. ¿Por qué no? A lo mejor sí. Pero luego nos acordamos que somos cristianos y vuelve otra vez la cordura al pensamiento. Y viene el arrepentimiento. Y viene el pedir perdón a Dios por haber codiciado algo que realmente no necesitamos para vivir. Para vivir eternamente no necesitamos lujos, no necesitamos tantas cosas aquí en la tierra. Eso es de la carne, sí. El cuerpo pide, el cuerpo exige, pero nosotros no vivimos según el cuerpo, no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en nosotros. Y si el Espíritu no mora en nosotros, no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, no podremos estar en las moradas eternas. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a lamentar si no estamos en la morada eterna? ¿Cómo vamos a estar sufriendo por querer aquí tener una prosperidad que no nos trae nada bueno, sino nos trae todo lo contrario, porque es la raíz de todos los males? El primer pensamiento, el primer deseo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios nos bendice, si Dios nos concede lo mejor para la vida, para nosotros, pues eso es algo que debemos agradecer. Pero lo básico no nos lo va a quitar Dios. El vestir, el calzar, el comer, el techo, Dios nos lo va a dar. Pero va a depender de cuál sea nuestra intención, cuál sea nuestro pensamiento. Hay mandamientos que Dios nos ha estipulado claramente. Dice allá la Escritura en el libro de los Hebreos, para que veamos como mandamiento, cómo Dios nos pide que vivamos aquí en la tierra. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una promesa, un mandamiento, una ley, una indicación, no una sugerencia. Esto es un mandamiento. Tus costumbres, hijo de Dios, deben de ser sin avaricia y debes estar contento con lo que tienes ahora, porque tenemos la esperanza y la promesa de que no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Pero si nuestras costumbres son con avaricia, son con codicia, estamos transgrediendo el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue la transgresión de Judas? Fue la traición al Señor Jesús. Como asunto número 4 y último. ¿Cuál fue la transgresión de Judas? Fue que traicionó al Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2. Dice la Escritura: cuando uno está en el camino, cuando uno se ha bautizado, cuando uno ha llegado a esa obediencia, hemos recibido la gracia de Dios, que significa el perdón de los pecados, pero hemos recibido el don del Espíritu Santo como compañía en nuestra mente, en nuestro corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por tal motivo no debemos darle lugar al espíritu inmundo, al diablo, al adversario, porque tenemos que ser fieles al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Tenemos que ser fieles a la obra de Dios. Tenemos que ser fieles a la obra del Señor Jesucristo, al bautismo mismo. El bautismo es una obra por la cual llegamos, nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo. Pero si en algún momento le damos cabida al espíritu inmundo en nuestra mente, estamos traicionando todo lo que es Dios, toda la deidad. Dice ahí Juan 13, 2,
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Cuál fue la transgresión? Él había recibido el ministerio, el apostolado, la autoridad, el poder, todo lo espiritual, y le dio cabida al enemigo. Permitió que el diablo entrase a su corazón. Eso es traicionar a Dios. Y si nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, tenemos el Espíritu Santo y le damos cabida al espíritu inmundo, le damos cabida en nuestra mente, en nuestro corazón al diablo, estamos traicionando, porque tenemos que ser fieles. ¿Cuál es la traición? Ser infieles. Ese sería nuestro pecado, la infidelidad. Como cuando uno está, cuando la persona está casada, ¿quién trae en su mente y en su corazón? A la persona amada. Pero cuando trae en su mente y en su corazón a otra persona, está siendo infiel con el pensamiento. Está transgrediendo ese juramento que hizo, o lo que siente, o lo que sintió en su corazón, de decir que te voy a amar a ti. Pero cuando mete a otra persona en su mente, ya no está obedeciendo la ley que él mismo expresó o que ella misma expresó. Tenemos un mandamiento, que es el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa ley espiritual está en nosotros. Y no debemos de darle cabida al diablo, al espíritu inmundo, que no entre a nuestra mente, porque eso sería transgredir el mandamiento de Dios, transgredir la ley de Dios. El diablo está ahí tocando, el diablo está insistiendo siempre, pero también el Señor Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y toco, ábranme a mí, en vez de que le abran al enemigo. El enemigo es insistente y el enemigo busca de una o de otra manera, pero tenemos al Espíritu Santo. Cerremos completamente, blindemos nuestra mente para no transgredir la confianza, para no transgredir, para no ser infieles ni en pensamiento a nuestro Dios. En algún momento que lo hayamos hecho, tal vez lo hemos hecho, tenemos el arrepentimiento, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para arrepentirnos, pedir perdón y nuevamente estar en la santidad. Pero tiene que ser una práctica continua, la lucha que tenemos para no darle cabida al diablo en nuestro corazón, porque eso sería traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Regresamos al texto para terminar, hermanos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 25. Ahí vamos a dar la conclusión. Hechos 1:25 dice la Biblia, para que tome la parte de este ministerio. Esta es la exhortación de Dios. Esto es lo que Dios nos menciona por medio de este tema. Esta transgresión de Judas le provocó quedar excluido de la presencia de Dios porque se fue a su propio lugar. Y otro ocupó el lugar de Judas. Si nosotros quedamos fuera de la presencia de Dios, si nosotros quedamos excluidos de la presencia de Dios, no por Dios mismo, sino por nuestras propias transgresiones, ¿a poco Dios le dijo a Judas, haz esto, al otro? Fue lo contrario, para que Judas hiciera lo bueno. Le dio todas las herramientas necesarias para que estuviera en la presencia de Dios, pero él, de su propia decisión, de su propia voluntad, quiso transgredir el mandamiento de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Excluido eternamente, muerto prematuramente, porque fue y se colgó y murió despedazado ahí, es decir, murió antes de tiempo. Si nosotros transgredimos el mandamiento de Dios, vamos a morir antes de tiempo, no físicamente, pero sí no vamos a tener una vida plena, una vida segura, una vida en paz, una vida feliz aquí en la tierra. Por el contrario, si somos obedientes a Dios, tendremos una buena vida. A pesar de la aflicción, del tormento, de los problemas económicos, de todo, vamos a tener una buena vida en paz, porque es la paz que da Dios, y lo mejor es que tendremos la vida eterna. Pero esa es decisión de cada uno. La exhortación de Dios es que seamos obedientes, la exhortación es que sigamos adelante sabiendo que no estamos solos. Dios los bendiga a todos. Amén.